El invitado de hoy es uno de los mejores jugadores de ajedrez de España y del mundo. Con tan solo 16 años recibía el título de maestro internacional y con tan solo 17 era gran maestro de ajedrez. Con 16 años fue subcampeón del mundo, sub-18, y con tan solo 19 años representaba a España en las Olimpiadas de ajedrez. Tiene un montón de títulos que no voy a nombrar porque creo que con nuestra breve introducción nos hacemos una idea del calibre de nuestro invitado, que como digo es uno de los mejores jugadores de ajedrez de España y del mundo. Así que con todos vosotros os introduzco a Iván Salgado. Buenas, Iván, bienvenido al podcast de Falla con Éxito. Hola David, ¿qué tal? Ya eres el segundo gran maestro que se pasa por el podcast, de hecho recomendado por el primero, que es una de mis amistades dentro del mundo del póker más antiguas, porque me fui a vivir con Manuel Pena, hace muchos años a Portugal, y he ido, digamos, coincidiendo con él casualmente. Cuando yo fui a Macao, él casualmente estaba en Hong Kong, retomamos el contacto, etcétera, y él me habló muy bien de ti. De hecho, cuando hablamos un poco de ajedrez, un poco a nivel conceptual, que tiene un buen jugador o que no tiene un buen jugador, él te mencionó varias veces, de forma muy humilde dijo que él no tenía ni idea de ajedrez. He visto los rankings, él no está tan mal, de hecho está a pocos puestos por debajo tuya, pero aún así él siempre me ha hecho hincapié, porque yo soy muy cotilla y siempre pregunto mucho sobre las áreas de cada persona, qué diferencia un gran jugador de otro, ¿no? Y por qué alguien tiene esta percepción de otra persona que tiene, pues en vuestro caso, ¿no? El ranking se mide en elo. ¿Por qué alguien que tiene poquito más elo suele ser mucho mejor que los jugadores que están algo por debajo, ¿no? Entonces, la primera pregunta, bueno, ahora te presentarás también, es ¿qué crees que hace, cuál es la diferencia entre gente con, pues eso, un elo de 2000 y un 100, 200 o algo así, a alguien que tiene un poquito más, unos pocos cientos, como tú? Vale. Pues muchas gracias, David, por llamarme para este podcast, la verdad. Y también tengo que agradecerle a Manuel por sus palabras, ¿no? Porque muchas veces la diferencia entre el trabajo, quién llega, quién no llega, la gente muchas veces no sabe por qué es. Incluso hay gente que piensa que es por una cuestión de suerte, pero hay muchos factores que creo que marcan la diferencia. Lo que dices, por ejemplo, Manuel es gran maestro, 2500. Muchas veces la gente no se da cuenta que para llegar desde no saber nada a un nivel de ranking, digamos, 1900, tú en el momento que llegas a 1900 ya juegas mejor que el 90% del mundo. Que, claro, nosotros vemos desde el sistema de ranking y nos parece que la diferencia entre un 1900 y un 2600 es gigante. Pero la diferencia que hay entre un jugador que empieza a jugar ahora y un 1900, esa diferencia es muchísimo más grande que la que hay entre un 1900 y la que sería un gran maestro. Y esos son conceptos que muchas veces son difíciles de entender. Y claro, las diferencias que puede haber entre Manuel y yo, él puede decir que son muy grandes, pero en realidad son un montón de pequeñas diferencias. Y el tema es que tú vas mejorando un poquito en las aperturas, un poquito en los medios juegos, en los finales, y digamos que son pequeñas diferencias que se van incrementando poco a poco y al final marcan la diferencia. Y para trabajar, digamos, esas pequeñas diferencias, bueno, luego hablaremos de creatividad y forma, digamos, de trabajar, ¿no? De aprender, de estudiar, pero ¿cómo marcas una pequeña diferencia, por ejemplo, en la fase inicial del juego? Pues el tema que a medida que mejoras más, tienes que trabajar muchísimo más para conseguir esa pequeña diferencia que tanto te cuesta. Y, por ejemplo, una diferencia muy sencilla es, con esto lo hablabas mucho con Manuel, él, por ejemplo, me decía, me sé esta apertura muy bien, ¿vale? Y él, por ejemplo, se sabía las 13 primeras jugadas muy bien, ¿vale? Pero claro, yo llegaba y le decía, no, pero es que después de la jugada 13 yo tengo esta jugada y esta jugada. Entonces, él sabe muchísimo, pero yo, al saber esas dos jugadas más, de alguna manera anulo sus conocimientos. Porque a pesar de que él tenga mucho trabajo detrás, yo tengo un poquito más y voy a conseguir una ventaja competitiva. O sea, digamos, esto pasa exactamente igual en el póker, que vas creando ramificaciones constantemente, ¿no? El oponente hace un movimiento y tú tienes tus 2 o 3 ramificaciones sobre ese. Pero si hubiera hecho otro, tendrías otras 2 o 3.
Sí, pues es lo mismo, simplemente a lo que sabe él, pues yo intento un poquito más. Es la misma diferencia que hay entre, por ejemplo, entre yo y Magnus Carlsen, pues es lo mismo. Yo a lo mejor soy muy bueno en aperturas, pero él sabe 2 jugaditas más. Y así es como se crean las grandes diferencias, en todos los deportes en realidad. ¿Cuál dirías? Porque, bueno, un poco preparando esa conversación y también la de Manu, lo que pasa es que tú tienes más partidas, digamos, o más vídeos en YouTube jugando y comentando. En un punto te escucho decir algo, bueno, que también es una frase, entre comillas, a veces común en el póker, que es, no sé qué está haciendo, pero yo voy a seguir desarrollando, dijiste, desarrollando mis fichas, ¿no? Cuando piensas, por ejemplo, en esto, ¿no? De, bueno, no tengo muy claro qué hace el oponente, acaba de empezar la partida, llevamos pocos movimientos, eh, y voy a seguir desarrollando mis fichas. ¿Cuál es el concepto detrás que rige eso? Pues creo que es muy importante en cualquier actividad tienes que diferenciar lo que puedes controlar y lo que no puedes controlar. Y digamos, en el ajedrez muchas veces tú tienes como tus planes de lo que vas a hacer. Y entonces, independientemente de lo que haga tu rival, si ves que no pasa nada concreto o no tienes muy claro lo que está haciendo, pues tú sigues con tu plan de juego. Digamos que no tienes razón para desviarte. Entonces, muchas veces lo que pasa es que tú más o menos tienes una idea preconcebida de cómo vas a jugar y tu rival te hace algo que no te esperas, pero que no cambia demasiado la posición y dices, pues voy a hacer lo que yo pensaba y ya está. Al final hay que ser práctico también. Lo que yo pensaba es dominar el centro o defender tus fichas o atacar, o esto va variando. Sí, bueno, para empezar, cuando empiezas a jugar la partida de ajedrez, en la primera fase, hay 2 principios muy importantes. Controlar el centro y desarrollar rápidamente las piezas. Y tú, Desarrollar las piezas es que cada pieza tenga rango de movimiento o defienda el centro o... es muy importante que las piezas controlen el mayor número de casillas posibles. Entonces, por lógica, los alfiles tienen que estar en las diagonales más largas. Y los caballos, cuanto más hacia el centro estén, más casillas controlarán. Porque el caballo, al tener una forma de L, cuanto más en la esquina está, menos control tiene. Imagínate, si está en la esquina derecha del tablero, el caballo solo se puede mover a 2 casillas. Mientras está en el centro del tablero, se puede mover a 8 casillas. Es como el póker, una vez lo explicas parece muy sencillo, ¿sabes? Es que al final es muy sencillo. Y si tienes esos 2 principios claros, puedes hacer las primeras 5 o 10 jugadas casi perfectas. Que supongo que es algo parecido a lo que pasa al póker. Si tienes unos principios muy claros, pues hay errores graves que no vas a cometer. Sí, de hecho yo en el póker lo numero un poquito al revés, pero bueno, es que es lo mismo. Es, bueno, para cualquier área, lo que pasa es que, bueno, lo aplico al póker. Dale a alguien los 3 o 4 errores catastróficos que no hacer y se salvará pues la mitad del dinero que perdería cada día si juegas al póker, ¿no? Es decir, tú le explicas esto a alguien y claro, en vez de mover el caballo hacia las esquinas, lo mueve hacia el centro y desarrolla estos conceptos, dominar el centro, etcétera, y ya su juego puede ser totalmente diferente a que si le explicas las normas le dice, intenta ganar. Y en el póker algo del estilo, ¿no? Le explicas 4 cosas de rangos. El otro día he hecho en una clase bueno, lo comentaba. Digo, mira, os voy a simplificar el póker. Y en 2 o 3 minutos, y fue en plan de, no es el póker, pero es como lo que tú justamente acabas de decir, ¿no? Te ahorra los grandes errores y eso ya es muchísimo. Sí, uno de los grandes problemas que veo es que en la enseñanza no se trabaja en torno a principios. Es como que queremos dar información de cómo se hacen las cosas y no permitimos a la gente que interiorice los principios. Y en realidad, el póker y el ajedrez, cualquier actividad, es una cuestión de principios. Hay unos principios claves que si los sabes, evitas el 90% de los errores. No tienes por qué memorizar cada situación en concreto. Simplemente tienes que interiorizar el principio. Y cuando lo interiorizas, te sirve como una brújula para poder moverte luego. Es un concepto muy interesante. De hecho, hay una escuela en Estados Unidos que está empezando a desarrollarse para niños, que Elon Musk le ha puesto una parte del dinero aceptable, y hacen algo parecido a esto. Le dan instrucciones a los niños, o sea, es como un juego. Les dan instrucciones, tipo juego de Ender. Tenéis que hacer esto, tenéis que hacer esto otro, trabajad en equipo y buscar la solución. Pero ¿cuál es la correcta? Es que no hay solución correcta. O sea, no os vamos a decir nada y es que no hay solución correcta. Es desarrolla. ¿Y cuáles son los principios?
trabajo en equipo, bueno, y hay como varios patrones de este estilo, ¿no? Pero me parece muy interesante. Sí, es que es lo mismo en el ajedrez. ¿Cuál es la apertura correcta? Nadie lo sabe. Hay como 10 aperturas, 20 que son correctas. Mientras sigas los principios, puedes hacer jugadas que son buenas. Bueno, ahora que hablas de las aperturas, alguien hace cientos de años, bueno, si no lo digo mal, cientos de años creó una apertura, ¿no? Apertura española, Sí. que se llama Gambito de Rey. Bueno, tenemos la apertura española y el gambito de rey. Son dos aperturas distintas. Ah, son diferentes. Vale, Sí. vale. No sé por Sí, qué y las las dos mezclé. empiezan con la jugada del peón de rey, 2 pasos adelante. Vale, puede que me haya yo liado. Oye, te he dicho que el inicio, que yo no soy Sí. abuelo, mielo es cero. Y tú has escrito, de hecho, un libro hablando de esto, ¿no? Porque al parecer, bueno, cuéntanos tú, ¿por qué está en esta posición y se suele ver, creo que también esta apertura y qué contrapartidas has tú? Bueno, en realidad escribí ese libro, fue un momento en mi vida que no estaba jugando tanto al ajedrez y me apetecía compartir un poco mis conocimientos. Era algo que yo nunca había trabajado en profundidad, ese gambito de rey, pero dije, voy a intentar analizarlo un poco, voy a intentar saber lo que pasa. Y es muy interesante. Lo que he analizado en ese libro hace 4 años, ahora mismo se considera la mejor defensa de las negras contra el gambito de rey. Qué bueno. E incluso grandes jugadores de la élite lo están jugando. Y ese gambito de rey, para explicarlo un poco, la idea consiste en sacrificar un peón al principio de la partida y cuando sacrificas ese peón tú consigues mayor dominio del centro y tus piezas pueden atacar con más facilidad al rival. Pero hay un problema, que tú has dado un peón. Si ese peón no lo recuperas, puede que te quedes con un peón de menos y puede que ese peón de menos te lleve a perder la partida. Entonces, es una lucha muy interesante en la que, digamos que uno ya parte con desventaja material al principio y tiene que jugar lo más agresivo posible para poder compensar esa desventaja. Es como en el póker cuando no tienes posición, bueno, no tienes la información del oponente porque todavía él no ha actuado y te toca actuar a ti. Y pues, una contraestrategia durante una época era jugar muy agresivo. De forma que la posición no importaba, es decir, el otro tiene la información pero tiene la situación incómoda, ¿no? Porque frente a un evento agresivo, en la mayor parte de disciplinas, el que es agredido suele estar más incómodamente. Sí, en el ajedrez tenemos un concepto similar que es, podemos decirlo, hay un equilibrio en la posición y hay uno de los dos bandos tiene como el equilibrio, tiene como una posición estática que es favorable. Es decir, que si no pasa nada brusco en la posición, ese bando va a tener ventaja. Entonces, lo que tienes que hacer, el que está en esa desventaja estática, tiene que buscar liar, o atacar, o sacrificar algo, para de esa manera confundir al rival. Eso es lo que hay que hacer. Aunque en el póker es algo similar. En un momento que dices, pues tengo que hacer algo ya, porque si no, no tengo jugada. Sí, bueno, aquí claro, el póker es un poco diferente en ese sentido porque la información es incompleta y son siempre estimaciones y porque no hay que intentar ganar todas las manos. Literalmente tienes que perder manos. Entonces, el ajedrez es diferente porque, digamos, liarte e intentar recuperar una partida que ya estaba perdida o que tenías un porcentaje de perder muy alto no te conlleva ninguna consecuencia. En el póker, liarte con el conjunto de manos que no tienes que jugar en esa situación o que te toca abandonar o que estaba bien la secuencia hasta ese punto y tienes que abandonar, puede implicar más pérdidas de las que implicaría si automáticamente, digamos, la tirases, ¿no? Tienes que calcular muy bien el momento en el que, digamos, apartarte y el momento en el que arriesgar. Sí, digamos que sí. Y de hecho se basa también, bueno, en un equilibrio, aunque bueno, no es exactamente lo mismo, pero si tú tienes un conjunto de manos que apuestan por valor, tendrás que poner algunas de farol, porque si solo apuestas cuando ganas, el oponente en un punto lo va a detectar y nunca te va a pagar, entendiendo que, bueno, que él no tenga manos intermedias que ganen a manos tuyas buenas, pero las tuyas sean mejores. Entonces tienes que meter manos malas. ¿Qué manos malas metes? Y entonces empiezas a meter las manos que condicionan pues que él tenga manos fuertes para que no te pague, o manos intermedias porque sus fuertes no habrían jugado y no habrían llegado así. Entonces sí que hay un porcentaje de basura, digamos, o manos que no van a ganar que quieres incluir, pero ha de ser seleccionado porque no siempre los quieres meter todos. A veces quieres meter todas las manos, pero bueno, contra más arriba juegas, más difícil es que esto ocurra porque en el póker estadísticamente ligas poco.
Eso quiere decir que más veces tienes nada que algo. Entonces, en este sentido es bastante diferente, creo, al ajedrez por esto, porque es información incompleta y a pesar de las ramificaciones son muchos más, porque tú puedes apostar, bueno, la modalidad que yo juego y que está de moda, una cantidad ilimitada. Si tienes 1.000 euros, puedes apostar entre la apuesta mínima, que pones en 10, pues entre 10 y 1.000 la cantidad que quieras. Y eso cambia las matemáticas cada vez. Si te apuesto 1 euro o 10 euros, tú, si quieres participar en el bote, tienes que poner 10 euros. Pues te pongo 1.000, tienes que poner 1.000, tus mates cambian. Y todas las posibilidades que hay en el medio, entonces. Hay mucha psicología, hay más psicología que en el ajedrez incluso, por lo que me cuentas. Para engañarle, supongo, el tipo de mano cuando tienes algo, cuando no tienes algo, tú quieres engañar un poco a tus rivales. Claro, pero el ajedrez tiene el encanto, por la otra parte, que tiene el oponente toda tu información y él va a hacer una estimación de lo que va a hacer con esa información. Entonces, supongo que es más difícil en ese sentido. Claro, toda la información y aún por encima te pueden analizar antes de las partidas, lo que es todavía más información. Y bueno, ¿cómo haces esto tú, por ejemplo, para...? Bueno, perdona, acaba. Sí. No, bueno, pues sí, te comento cómo lo hago esto. Es un trabajo tremendo, porque yo, por ejemplo, tengo bases de datos con un montón de partidas, y yo, por ejemplo, cuando tengo mucho tiempo para prepararme contra alguien, pues miro entre 50 y 100 partidas, ¿vale? ¿Enteras? Enteras, y analizadas con un ordenador. Ah, vale, o sea, te hacen, digamos, unos cálculos. Sí, pero yo lo hago manual, porque para mí es muy importante no saber solo cuando mi rival comete un error, sino por qué comete el error. Y a día de hoy las máquinas nos dicen los errores, pero no nos dicen el porqué de los errores. Y desde el punto de vista humano es mucho más importante saber el porqué que el error en sí. Entonces, te miras todas las partidas y en un momento te das cuenta, anda, en esta situación falla muy a menudo. Y entonces detectas un patrón, que digamos que puede ser el patrón de error de ese jugador. Y en el momento que conoces los patrones de error de tus rivales, creas una estrategia acorde a esos patrones de error y acorde a tus puntos fuertes. Y eso, si tienes mucho tiempo para prepararte, lo puedes hacer de una manera muy matemática. Si solo tienes 2 horas antes de un torneo, pues ya es mucho más complicado. Tienes que hacer una estimación, como viendo 10 partidas que gana, 10 partidas que pierde, y más o menos intentando descubrir a ojo qué errores comete. O sea, y lo que haces, o sea, en el caso de que tengas mucho tiempo para preparar la estrategia, creas una situación para ir a ese punto y explotar su debilidad. O sea, es que es muy parecido al póker en ciertas medidas. Sí, todo, y hay varias cosas que tienes que hacer. Primero, dónde es débil es algo muy importante, porque tú en el momento que tengas la oportunidad sabes que ahí tienes que ir con todo. Y otro análisis que tienes que hacer es saber dónde tu rival es fuerte, pero no intentar evitar esas situaciones en las que es fuerte, sino tienes que intentar saber qué errores comete en esas situaciones en las que es fuerte. Porque él te va a llevar a esa situación. Claro, porque si llegas a ese momento, tú tienes que tener una vía de escape. Porque si tú solo piensas en dónde es fuerte y que si llegas ahí estás perdido, no vas a tener forma de reaccionar. Pero si te preparas ante esa situación, vas a tener muchas opciones de éxito. Qué interesante. O sea, en el póker también se usan programas estadísticos. Lo que pasa es que se juegan muchas más manos, entonces lo de analizar mano por mano es mucho más difícil. Porque a veces incluso un error, siempre pongo el ejemplo estúpido, que no es exactamente así, pero es porque tu gato se subió al ordenador, tocó una tecla, un hotkey, y tomó una decisión, ¿no? Que básicamente viene siendo que a veces hay un error que le puedes dar mucho más peso del que debes por cualquier tontería. Entonces, nos basamos mucho más en esa parte que el por qué lo comete. Simplemente vamos al error. Si es muy repetido, al final hablamos de decenas de miles de manos por un suceso, no, pero cientos o miles de manos ya es suficiente para... Vives en Bulgaria, país que me fascinó, te lo decía antes, me encantó la comida, por encima estuve en pleno agosto, estaba la ciudad súper tranquila, no había nadie porque al parecer la gente se va a la costa. Cuéntanos alguna curiosidad de Bulgaria. Bueno, la razón de Bulgaria, según tengo entendido, es porque un gran jugador de Bulgaria te invitó a vivir con él, lo viste con una oportunidad. Esto es muy común en el mundo del póker también, que los jugadores de póker vivan juntos y mejoren exponencialmente. Cuéntanos cosillas de ahí.
Pues fue todo muy interesante. En 2013 yo vine, digamos, a entrenar con un amigo mío, Iván Cheparinov, fue el número 20 del mundo en su momento, y me dijo, oye, ¿por qué no te vienes a Bulgaria y entrenamos? Y bueno, y fue muy divertido, la verdad, porque estábamos entrenando ajedrez, estábamos jugando al fútbol, íbamos al gimnasio, bueno, era muy agradable. Y después de 10 días entrenando me dice, oye, ¿por qué no te vienes a vivir aquí? Me lo pensé 10 segundos y dije, ¿por qué no? Y cuando vine le dije a mis padres, bueno, para 4 meses, voy 4 meses para probar. Después de una semana ya dije, no, aquí me quedo durante mucho, mucho tiempo, porque me permitía hacer todo lo que me gustaba, el nivel de vida es todo mucho más barato, y bueno, podía hacer todo básicamente. Y jugar mis torneos, podía entrenar ajedrez, y empecé así y ya no me he ido. ¿Y qué es lo que más te gusta? Si tuvieras que resaltar algo de Bulgaria. A día de hoy es el país con más libertad de la Unión Europea, con mucha diferencia. O sea, yo nunca me he sentido como en Bulgaria en otro lugar. O sea, básicamente la gente hace sus cosas y nadie se molesta. Y la verdad que sobre todo en los tiempos que vivimos, es algo muy valioso. Nadie se molesta, te refieres que nadie se ofende ni está poniendo el dedo encima de los otros, ni vigilando lo que hacen, etcétera. Yo llevo 7 años en Bulgaria, nunca he tenido un problema, pero absolutamente nunca. Y nunca he tenido problemas por la calle, de sentirme amenazado, o que me pareciera peligroso, porque hay gente que le dices Bulgaria y dicen, ahí te roban o lo que sea. Digo, ¿qué va? Si aquí no hay ningún problema. Y, por ejemplo, si quieres estudiar algo, si quieres... Es que cualquier cosa. Bueno, yo de hecho terminé mis estudios universitarios aquí en Bulgaria, porque en España no había forma de hacerlo. Y no sé, ¿No la había verdad. forma? Bueno, porque no hay ningún programa para deportistas para facilitar los estudios en España. Yo estuve intentando estudiar por la UNED en España. Bueno, de hecho Manuel también lo intentó en su momento, pero no te ponen ningún tipo de facilidad. Hay momentos en los que no puedes ir a la fecha de los exámenes porque tienes algún tipo de competición importante y luego no te las cambian. Entonces, de hecho a mí me coincidía muy mal porque justo en junio y en septiembre tenía los torneos más importantes. Entonces es como que ya no puedes estudiar directamente. ¿Cuáles son los torneos más importantes que suele haber? En ese momento, yo en mayo, junio, cuando era la fecha de los exámenes, tenía la Liga Francesa, que era un torneo muy fuerte, y el Campeonato de Europa, y en septiembre solía tener los campeonatos por equipos o el Campeonato de España absoluto. Entonces no, era imposible estudiar. Y mientras que en Bulgaria muy fácil, porque tienen una cosa que se llama plan individual. Es un plan que lo tienen desde la época comunista, aquí en Bulgaria, en el que tú solo vas a clases durante un mes y de manera intensa. Y entonces estudias como 6-7 horas cada día, pero en un mes terminas con todo el material. Y después, para fechas de los exámenes, tienes varias distintas y si tienes una competición, te los cambian y te los ponen cuando tú quieras. Joder, increíble. Claro. Y así pude terminar mis estudios. De hecho, terminé tanto entrenador deportivo, especialidad en ajedrez, y también terminé en manager deportivo. Y no ha ido nada mal porque este año, de hecho, has ganado, estaba viendo aquí la chuleta, el Open Gran Canaria, hace pocos meses, ¿no? Sí, bueno, era un torneo online, me invitaron, y bueno, no tengo muchas oportunidades de jugar torneos, la verdad. No sé si sigues un poco el panorama internacional, pero hay pocos torneos y los torneos que hay solo juegan los 10-15 mejores del mundo y algunos invitados de vez en cuando. Y es la única oportunidad que tuve de jugar un torneo y la verdad que me preparé más o menos bien y lo gané y la verdad que muy contento. ¿Hay mucha transición a los torneos o eventos en Internet debido a todo lo que ocurrió el año pasado? Bueno, no hay otra opción, en realidad. Porque, bueno, hay otra opción, que es que las federaciones tomen responsabilidad e intenten organizar unos torneos con unas medidas de seguridad. Pero a día de hoy, la única federación en el mundo prácticamente que lo intenta hacer es la Federación Española. De hecho, yo soy muy afortunado de ser español en ese sentido porque
hemos podido tener una mediana normalidad. La federación organizó torneos con unas medidas de seguridad tremendas. De hecho, te diría que la sala de juego era el lugar más seguro de España. Y en ese sentido he podido jugar, pero cuando no hay torneos en España, la Federación Internacional de Ajedrez no se atreve a organizar torneos, al igual que la ECU de la Unión Europea, así que no hay muchas opciones. De hecho, el 22 de mayo quieren organizar el Campeonato de Europa en modalidad híbrida, que a mí no me gusta nada. La modalidad híbrida consiste, tú vas a una sede que puede estar en cualquier país, y a esa sede vas con tu ordenador para jugar partidas online. Y me parece, bueno, a mí no me gusta nada porque se te puede ir el internet, dependiendo de en qué países se organice, las condiciones pueden ser unas u otras, y no sé, veremos Y en qué luego la termina. final, los semifinales, se supone que son ya presenciales, ¿no? No, todo online. Todo online, y Vale. es un torneo que se clasifica para la Copa del Mundo. Me parece casi una falta de respeto hacia los ajedrecistas, diría, pero bueno, es lo que hay. Hay algo parecido en el póker, digamos, ¿no? Que es a través de, bueno, a veces se llama satélites o lo que sea, o se camufla de una forma o se vende de otra, pero que juegas una parte en internet y te clasificas al evento luego presencial grande. Mm. Que últimamente se ha puesto más de moda aún porque, bueno, se ha dado cuenta la gente que, bueno, las salas, que poniendo satélite y que te clasificas a otro evento, había mucho más atractivo que diciendo que Mm. era el día 1 era en internet y el día 2 era en un casino, aunque fuera dentro de 5 meses, ¿sabes? Porque Sí. en tu mente piensas, hasta el segundo día, de otra forma es, me he clasificado al torneo no sé cuánto, que se juega dentro de Mm. 5 meses y hay 1 millón para el primero y cosas de estas. Entonces, claro, pensé que Sí, te no, sabías algo de esto. no, eso funciona muy bien. Lo que pasa, yo no creo que unas competiciones en las que te juegas tanto lo puedas hacer solo online, en mi Claro. opinión. A no ser que haya unas medidas de seguridad tremendas, es muy difícil. Y bueno, de hecho, en mi opinión, lo más seguro sería jugar desde casa. Simplemente tienes que instalar un montón de cámaras alrededor, micrófono, tener algún aparatito que seguro que en un momento se inventa, o sea, un aparatito que tenga un software que te detecte todas las señales electrónicas que hay alrededor. Y si hay una señal electrónica que no cuadra con las que debería, es decir, la de cámara, micrófono o tal, pues pierdes la partida. Y si eso Pero existiera, sería muy seguro jugar al ajedrez, la verdad, pero bueno. si le caes mal a tu vecino y se molesta, a lo mejor te la lía. Sí, bueno, pero bueno, si entra en la sala y de repente, sí. Pero eso también pasa en el ajedrez. Si alguien te mete un móvil en la chaqueta y suena, pierdes la partida. O sea, siempre hay maneras. ¿Has participado aparte también en las Olimpiadas de ajedrez? Sí. Cuéntanos, bueno, de hecho en el podcast ha habido una persona, ya una amistad mía de la infancia, que ha sido olímpico, pero bueno, deportes de agua, piragüismo, y nos contó un poco cómo es el proceso, ¿no? Pero esto, claro, el ajedrez de hecho un poco siempre se dice, ¿no? Es deporte mental, hay gente que está más de acuerdo, menos, pasa con el póker, hay menos gente de acuerdo incluso. Cuéntanos un poco cómo fue toda esta experiencia, cómo te clasificaste y cómo fue la experiencia de eso, unas Olimpiadas de ajedrez. Pues yo me clasifiqué, la primera vez que jugué con el equipo yo tenía 18 años, el Campeonato de Europa, y bueno, me clasifiqué por poco. Estábamos dos jugadores muy igualados en ranking, pero me escogieron a mí porque era más joven. Y la verdad que fue una experiencia muy buena, la verdad. El hecho de jugar por España e intentar hacerlo lo mejor posible, porque además es algo especial cuando juegas por España, ¿no? Y por tu país. Y la verdad que muy contento, la verdad, porque también teníamos un muy buen equipo en ese momento, luchábamos todas las partidas y además jugué bien los 2 primeros años, que jugué de tercer y cuarto tablero de la selección, y los 2 primeros años, la última ronda, jugamos contra Rusia, contra los primeros del ranking. Y los 2 años gané la partida. Entonces, digamos que las sensaciones son muy positivas. Tengo entendido que, si no me equivoco, Kasparov, no sé si lo escuché, bueno, en algún sitio lo vi, que cuando practicaba, bueno, jugaba al ajedrez o estudiaba lo que fuera,
le decía a su asistenta que hiciera ruido por la habitación, que encendiera cigarrillos, que diese por saco básicamente, para forzar su concentración, así cuando tuviera partidas no iba a haber nada contra lo que no estuviera entrenado o preparado. Primero, bueno, esto creo que lo escuché a él, pero bueno, quería ver hasta qué punto esto podía ser cierto y si tú hacías algún tipo de mecanismo, estratagema así de perro viejo para prepararte para los eventos. Sí, o sea, debo reconocer que yo escucho muy bien y los sonidos me molestan mucho cuando hay sonidos fuertes y tal. Alguna vez lo he intentado, pero me cuesta mucho. De hecho, yo no me puedo concentrar con música. A mí me cuesta mucho. O sea, y lo he intentado, pero no funciona, la verdad. Pero sé que hay muchos jugadores que lo hacen. Pero no sé. Yo no puedo. Y tampoco lo del humo, por ejemplo, el tabaco me hace sentir, a veces me mareo incluso cuando huele. De hecho, no puedo ir a los sitios cuando la gente fuma y tal, así que yo no puedo hacerlo, por desgracia. ¿Y qué tipo de rutinas tienes, digamos, cuando, bueno, no sé si ahora juegas mucho, que al parecer no, pero cuando juegas un torneo especialmente presencial, que supone que, bueno, que tienes a lo mejor un poco más de tiempo, ¿cómo te preparas? Bueno, ¿te preparabas o te preparas? Depende mucho porque hasta que no llegas al lugar de juego, no sabes las condiciones cómo van a ser exactamente. O, por ejemplo, el Internet, que para nosotros es súper importante a la hora de prepararse. Muchas veces vas a un hotel y no hay Internet. Y a veces la tarjeta SIM tampoco funciona bien o lo que sea. Y tienes que buscarte un bar o algún otro sitio para poder conectarte a Internet y poder prepararte bien tus partidas. Por ejemplo, si quieres conectarte a ordenadores más potentes que están en la nube. Y entonces, digamos que llegas al sitio y ya ves qué rutina haces. Yo por eso intento siempre ir 2 o 3 días antes a los torneos, para saber un poco cómo van a ser las condiciones y adaptarme. Pero te digo, es muy cambiante. Y Manuel nos comentaba que a la hora de jugar, él una vez se pesó y perdió, creo que eran pues 3 kilos y pico, desde que salió de su casa hasta que volvió, digamos, pues de la forma de que la cantidad de energía que quemas mientras juegas, ¿no? Sí, ¿Es no, algo para lo que te preparas también o...? bueno, es que igual en el póker es lo mismo. Si no estás en forma físicamente, tú no puedes mantener la concentración durante tantas horas. Dilo más alto, porque hay gente que todavía no lo ha pillado. Sí, sí, bueno, en el póker y en el ajedrez, para mantener la concentración durante tantas horas, tienes que estar en un nivel físico muy, muy alto. Si no, es imposible, básicamente. De hecho, si ves a los 10 mejores del mundo de ajedrez, casi todos están en buena forma. Yo por ejemplo, bueno, siempre he jugado al fútbol. De hecho, cuando jugué aquí en Bulgaria, un año jugué incluso en primera división de fútbol sala aquí en Bulgaria. Ahora entreno bádminton también, porque veo es un deporte que me viene súper bien para mejorar mi cardio y mi concentración. Y yo, por ejemplo, los 100 metros los hago en 12 segundos, que para alguien que es amateur está bastante bien. Así que sin forma física es muy difícil competir. Da igual a qué. Seguro que te ha comentado Manu estos, no sé cómo le llamaba exactamente, pero los triatlones de ajedrez, ¿no? De correr con ajedrez con no sé qué, y que él quería, a modo broma, Sí, pero él quería probar a hacer esta disciplina. sí, bueno, de hecho ya está el chess boxing, ¿no? Que es una mezcla, ¿no? Pero es un poco brutal chess boxing, porque si le da un golpe en la cabeza y luego jugar al ajedrez, no sé yo cómo estaría de bien. Pero yo creo que estaría muy bien mezclar un deporte físico con el ajedrez. Ya a lo mejor que no estuvieran mezclados como deporte, porque son demasiado distintos, pero que las personas practicaran uno mental, como el ajedrez, y uno físico. Creo que te da un equilibrio perfecto. La verdad. De hecho, yo 3 o 4 días a la semana siempre intento hacer entre 1 hora y 1 hora y media, ya sea jugando al fútbol o jugando al bádminton, porque ahora los gimnasios están cerrados, entonces no se puede. Esto puede que sea una parte de lo que te quería preguntar ahora, pero bueno, aparte de esto, ¿qué crees que es lo que más infravalora la gente del ajedrez? Pues no se dan cuenta que el ajedrez desarrolla un montón de habilidades. No es solo jugar al ajedrez y las jugadas que aprendes. Por ejemplo, autocontrol. El hecho de que tú tengas muchas ganas de hacer algo, pero hay una parte de ti que te dice, no, eso no lo debes hacer por esto y por esto. Y hay un momento en el que, en el póker seguro que es lo mismo, que hay una lucha entre quiero hacer esto y no lo debo hacer.
Y muchas veces, si eres capaz de controlarte y no hacerlo, pues lo harás mucho mejor. Otra cosa que te puede pasar, que tú te enfadas por cualquier motivo durante la partida y de repente te hacen una jugada que no te esperas. Tu reacción cuando estás enfadado es jugar rápidamente, es como que quieres salir de ese momento, porque no te sientes a gusto contigo mismo. Pero en realidad dices, uy, he perdido el equilibrio, tengo que volver a equilibrarme si quiero tomar buenas decisiones. Aunque solo sea por eso, merece la pena jugar al ajedrez, porque eso te ayuda en tantas situaciones de la vida. Por ejemplo, la memoria espacial. Yo gracias al ajedrez muchas veces veo imágenes de ya sea una página o lo que sea y recuerdo exactamente dónde están escritas las cosas. Eso me permitió, por ejemplo, lo que he aprendido con el ajedrez, entrar en la universidad. Yo entré en la universidad en Bulgaria sacando un 5/6 en un examen de búlgaro sin saber búlgaro. Porque era un examen escrito. Explícanos esto. Era un examen escrito, ¿vale? Y una parte del examen es escribir las palabras de manera correcta. Y te escriben las palabras de 3, 4 formas distintas, muy parecidas, pero que puedes cometer errores. Yo antes del examen hice como 5.000 ejercicios de esos y me memoricé absolutamente todas las palabras, sin saber lo que significaban. Entonces el prototipo de concursante de pasapalabra. Sí, bueno, es que simplemente lo veo y se te queda. Y estoy seguro que si no fuera por el ajedrez, no tendría esas habilidades. Y bueno, y ya lo de la concentración, es que yo, por ejemplo, puedo estar escuchando durante 1 hora y después, más o menos, recuerdo absolutamente, palabra por palabra, todo lo que he hablado con esa persona. Porque puedo mantener mi concentración. Cuando hay otra gente que después de 1 minuto ya está en otro lugar. No, muy, muy interesante lo que has dicho. La lógica espacial, quería profundizar sobre esto, me parece muy interesante. Me siento 100% identificado. De hecho, se me da bastante bien ejercicios de este estilo. Yo lo unía, a que mi forma de aprender era de forma visual. Bueno, como sabes, hay varias formas, ¿no? ¿Crees que tiene relación, que no tiene relación, que si cultivas el trabajo de la lógica espacial y esta parte, incluso, lógica, matemática, analítica, etcétera, se desarrolla más la parte visual o solo la gente que, digamos, tiene un modelo de aprendizaje más basado en la parte visual tiene facilidades con esto? Bueno, creo que hay muchos estudios al respecto y al final se ha demostrado básicamente que el entrenamiento marca mucha más diferencia que, digamos, las habilidades un poco genéticas que alguien tenga. Y no sé cómo es la relación, pero cuanto más trabajes algo, ya sea a lo mejor tu memoria auditiva o tu memoria espacial, más fácil te va a ser todo. Y, por ejemplo, lo que decías un poco de la lógica espacial, memoria espacial o la visualización. O sea, yo, por ejemplo, lo veo súper útil para arquitectos. El hecho de que tú puedas cerrar los ojos y imaginarte exactamente cómo se va a construir todo, hasta el último detalle. El ajedrez es que tiene que ayudarte muchísimo. Sí, o sea, al final cualquier gran estratega, ¿no?, que tenga que mover cosas, pero incluso el directivo de una empresa que están, pues eso, desarrollando 5 nuevos edificios en Sudáfrica, no sé qué en Asia, estas operaciones en Latinoamérica y no sé qué en Europa, necesita un poco esto también. Al igual que lo necesitaría, yo que sé, Alejandro Magno para cómo distribuir y mover sus tropas. O sea, es que es lo que mola del podcast, que al final las habilidades, primero que se extrapolan, siempre digo lo mismo, en plan, yo miro, viendo partidas, no es que el ajedrez me parezca interesante per se, o sea, de hecho, seguramente después de hablar de esto, a lo mejor tardé mucho tiempo en ver ajedrez, pero estaba viendo tus vídeos y estaba quedándome, y daba para atrás y digo, pero ¿por qué ha dicho y ha hecho esto? ¿Sabes? Me parece muy interesante, pero al final ese concepto, lo que has dicho, lo puedes usar para cualquier otra cosa. Sí, efectivamente. De hecho, yo creo que, digamos, el lugar del ajedrez en la sociedad a día de hoy es el ajedrez para enseñar a pensar. Yo creo que ese es el verdadero lugar del ajedrez hoy en día en el mundo. No tanto la competición como eso, enseñar a pensar a través del ajedrez. Y yo creo que, bueno, tenemos ya mucho trabajo hecho en esa dirección con el ajedrez educativo. Y creo que, digamos que vamos a dar pasos más adelante. No va a ser solo ajedrez educativo, va a ser ajedrez para empresas,
ajedrez para otros deportes, y creo que vamos a ver un boom muy bueno en esa dirección. Ahora que lo has dicho, en mi mente, no sé por qué estaba sacando esa palabra todo el rato, que creo que también te ayuda mucho en las secuencias, como en el póker, ¿no? En el póker muchas veces, especialmente la gente que está empezando, se va desarrollando una mano y en un punto te dices, bueno, ¿por qué apuestas? Para que me paguen este tipo de manos. Dices, ya, pero ese tipo de manos no están porque al principio has dicho esto. Ah, bueno, sí, no, pero ahora sí. Intentan, bueno, puede que haya una parte de lo que decías, ¿no? Estos dos partes dentro de ti que quieren hacer una cosa o la otra, ¿no? Digamos, la del enfado emocional, por la razón que sea, y la parte lógica, pero te ayuda mucho a pensar de forma lógica y secuencial. De hecho, las decisiones en la última carta del póker suelen ser fáciles si haces bien los deberes antes, porque es que tienes estas manos, no sabes cuál, pero sabes que el conjunto, porque lo has ido estimando y se han ido reduciendo todo el rato. Pues es porque es una secuencia lógica. Sí. Y en ajedrez no sé por qué me da, a ver qué opinas, que es lo mismo. Tienes que saber por qué vas a mover cada ficha para el siguiente movimiento. Dejas poco espacio a la aleatoriedad, más allá de lo que decías de, bueno, aquí no entiendo qué hace y voy a desarrollar mi estrategia. Sí, justo creo que hay un punto en común muy bueno entre el póker y el ajedrez, ya me dirás lo que piensas, entre convergencia y divergencia. Tenemos la capacidad para ver en qué momento hay que ir en una dirección y en qué momento hay que ir en una dirección, pero estar atento al resto de posibilidades. Y creo que eso es muy importante porque desde hace muchos años, bueno, de hecho, como digamos, cuando empezó la revolución industrial y cuando digamos que decían que era muy importante la especialización, ¿no? Que cada persona hiciera una cosa. Y entonces cada persona tiene unas pautas muy claras que hacer desde un punto A un punto B para conseguir algo, sea un producto, cualquier cosa. Y hemos trabajado en ese sistema durante muchísimos años. Y la gente de alguna manera se han acostumbrado a que quieren. Hago esto, hago paso, 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 paso y llego hasta ahí. Pero es que las cosas no funcionan de esa manera. Y tienes siempre que tener ese equilibrio entre, sí, doy ese paso, veo el resto de opciones y digamos, como una lente, ¿no? Que vas abriendo y cerrando. Y Sí, creo que es muy importante. en el póker hay unos conceptos, digamos, básicos que quieres hacer, ¿no? Pero, por ejemplo, tienes la mejor mano, tienes ases, y sabes que siempre la vas a jugar, pero ya tienes que tener en cuenta ciertas variables, es decir, los jugadores que están detrás son muy agresivos o poco, si tienes diferentes tipos de tamaño, pues a lo mejor es estandarizado y vas a abrir igual, pero a lo mejor justo solo queda un oponente y es un oponente muy malo y te paga de forma indiscriminada. De hecho, esto me acaba de salir a la mente una anécdota, no te robo mucho protagonismo. Estamos en Vegas, yo ya había hecho varios viajes a Macao y de hecho ya estaba viviendo en Macao, creo, pero estaba en Vegas. Y estamos jugando y de golpe se sienta un asiático en la mesa. Y yo sé quién es, porque he jugado con él en Macao, pero nadie lo conoce. Esos días no estaba en Vegas, o sea, no había estado anteriormente, entonces nadie lo conoce y son todos americanos además. Y él es la ciega grande, quiere decir que antes de que se saquen las cartas comunitarias va a ser el último en hablar. Vale. ¿Vale? Entonces, justo, bueno, está en la mano siempre. O sea, tú seas el que hablas, él siempre está en la. No se ha podido tirar todavía porque va a ser el último en hablar. Entonces yo abro la mano y en vez de hacer una apuesta estándar, que estaba siendo a 25 o 30, ¿no? Porque, bueno, Sí. pues, tamaños del póker, le hago a 250, una burrada del estilo. Y toda la gente me mira en plan de, te has equivocado de fichas, las fichas tienen colores, ¿no? Pues has cogido las de color diferente y querías hacer 25, es 250. Se tiran todos, claro, cuando alguien te abre tan grande y él lo hace eventualmente, bueno, abandona a todo el mundo. ¿Y este tío qué hace? No ha mirado las cartas y paga. Y todo el mundo se queda así en plan de, "Ah", ni las ha tocado, se está sentando, está poniendo sus fichas y ya está poniendo los 250 euros, o bueno, dólares. Y claro, porque había jugado con él, ¿no? Y esto, por ejemplo, fue una consideración muy, muy diferente. Algo muy excepcional, ¿vale? Esto no pasa casi nunca, es llevarlo al extremo, pero mi mano cambia completamente debido a que este tío va a pagar el 100% y le da igual bueno, yo no esperaba que no fuera a verlas, pero es que aunque las viera iba a pagar igual, ¿no? Entonces, a ver, lo que dices, lo que pasa es que creo que en el póker, debido a que, bueno, hay más oponentes, hay más variables, lo que decía, lo que te dice, eso, puede diverger, o sea, se puede ramificar muchísimo, muchísimo. Aunque no tengan Bueno, tanto peso necesariamente cada ramificación.
Y en realidad, la clave de la excelencia, a fin de cuentas, son las excepciones. La gente que llega más arriba es la gente que sabe el camino marcado y lo mejora un poco. Eso es lo que marca la diferencia. Porque si todos seguimos el camino marcado, pues al final nadie ganaría. Por eso es tan importante siempre ver las opciones extra. Sí, de hecho es algo que has dicho antes, que lo he apuntado aquí, aunque esté aburrido y tal, pero me encanta que lo dijeras, que es lo importante saber el porqué. Porque el porqué te da el entendimiento superior o por encima el valor o el principio, como decías, para desarrollarlo luego. Si sabes el qué y te cambia ligeramente la situación, ya no sabes si es igual. Tú las palabras, tuviste que memorizarlas, sabías el qué. Sí. Pero a lo mejor te dicen el porqué, después de la H solo van vocales. Pumba. Entendiendo el porqué te habría... Claro. Sí, al final yo lo memorizo, pero al mismo tiempo sé como pequeños detalles que me van a permitir... Claro, sí, sí, sí. Y bueno, eso que tú dices de conocer digamos, entender el porqué. Tengo la impresión de que a día de hoy hay mucha gente que no le importa el porqué de las cosas. Simplemente quiere saber qué hago ahora. Pero no se preguntan, ¿será esto bueno para mí? ¿Será malo para mí? Por ejemplo, un caso que a mí en España me parece una de las peores cosas que se han hecho. ¿Por qué no se le permite a la gente hacer deporte? O sea, ¿cómo puede ser que no permitas a la gente hacer deporte? Cuando está demostrado que el deporte es una de las cosas que más mejora tu salud, liberas endorfinas, te sientes mejor, activas la respuesta autoinmune de tu cuerpo. ¿Por qué nadie piensa, oye, ¿por qué nos prohíben? ¿Por qué vamos a prohibir hacer algo que ayuda a la gente? Y eso aquí en Bulgaria ni se les ocurrió. O sea, si aquí prohíben hacer deporte, vamos, no queda el Parlamento, yo creo. Yo soy súper deportista y entiendo perfectamente lo que dices, pero al final supongo que también hay ciertas cosas de esas que caen en los tópicos, ¿no? O sea, por ejemplo, mismo el póker. Estoy escribiendo algo, no quiero hacer mucho spoiler, pero últimamente tengo mucho un documento delante y escribo, y hablo sobre esto, en plan de si tú juzgas a un jugador de póker hace 250 años y a uno actual, la tecnología ha hecho que sean perfiles totalmente diferentes, los que ganaban hace 250 años y los que ganan ahora. Y es porque, bueno, por muchas razones, pero cambia el coste de entrada ha cambiado. Ahora puede entrar un niño de 15 años y puede jugar gratuitamente. Puede descargar información gratis. Antes tenías que ir a un casino para poder ni siquiera ver una baraja. Y tenías que entrar pues con una cantidad mínima, pero tenía que ser más que céntimos o más que dinero gratuito, porque el casino tiene que pagar la luz, tiene que pagar el empleado, etcétera. Entonces, la barrera de entrada se ha reducido tanto que el perfil de gente buena ha cambiado drásticamente. Como el perfil de gente cambia drásticamente, a lo mejor tú, como pensabas que era la gente del póker y el ecosistema se conforma por los individuos, ¿no? O sea, todos los individuos conforman un ecosistema. Como Sí. cambian los individuos, cambia el ecosistema. Entonces tú lo que pensabas del póker y lo que había en ese mundo, a lo mejor ha cambiado porque el ecosistema ha cambiado. Sí, todo. Y pasa en el ajedrez también, o sea, cambia. En el momento que, por ejemplo, entraron los niños indios a jugar muy bien en el ecosistema, la forma de juego cambia mucho. Son gente con una mente súper concreta, de detalle, pero, por ejemplo, la visión global de las cosas les cuesta mucho más. Entonces, tus estrategias en el ajedrez han cambiado. Así, si antes, por ejemplo, yo cuando jugaba contra un europeo de 40, 50 años, ¿vale? Yo intentaba hacer una partida bastante táctica para intentar pillarle en pequeños detalles, porque generalmente la cultura europea ha sido bastante de leer libros, de conocimientos generales, de entender los principios. Cuando dices hacer una partida táctica, ¿qué entendemos por eso? Pues es una partida en la que la diferencia no está en la estrategia, sino está en los pequeños detalles. Busco siempre situaciones en la partida en las que un detalle muy pequeño cambie la valoración. Y en cambio, si tú haces eso contra un indio, incluso un indio de 10 años, te puede machacar. Y entonces cambias el estilo. Y de repente tienes que hacer otra cosa. Y las cosas se vuelven mucho más complicadas porque tienes que tener un estilo más universal y dependiendo contra quién juegues, jugar de una manera o de otra. Y sí, lo del ecosistema es exactamente lo mismo. Qué interesante. ¿Cómo es, digamos, tu día a día ahora mismo? ¿Sigues jugando mucho al ajedrez? ¿Estás
transicionando? Pues básicamente por necesidad me he dedicado más al entrenamiento cuando empezó la pandemia, porque yo me dedico al ajedrez, pero si no puedo jugar tengo que hacer algo de mi vida, básicamente. Entonces he trabajado más como entrenador de todos los niveles, desde los más altos hasta los más bajos. Entonces digamos que mi rutina ha cambiado un poco. Si antes era como 90% jugar y 10%, me refiero, 90% jugar y entrenar para mí y 10% dar clases, pues ahora ha sido un poco más al revés. Podemos decir incluso un 80% entrenar a otros y hacer materiales y 20% trabajar para mí. Pero bueno, son las circunstancias han cambiado y yo tengo que cambiar con ellas. ¿Y qué te gusta más? Perdón. Es que a mí me gustan las dos. Tengo la gran ventaja que a mí me gusta enseñar. Y la gente cuando ve mis vídeos y tal, generalmente está muy contenta porque dicen que explico bastante claro las cosas y que pueden entender las cosas que explico. Entonces, en ese sentido no he tenido problema. Pero hay mucha gente que solo quiere jugar. Y esa gente sí que tiene un problema. Bueno, pasa también en el póker al final, puedes mejorar de esa forma, pero es más difícil que mejores. Sí, y bueno, además, económicamente a día de hoy, o estás entre los 15, 20 mejores del mundo, o no te puedes dedicar al ajedrez, porque no hay opciones, básicamente. Entonces, conozco ajedrecistas que ya se han dedicado a otra cosa, que han salido un poco del ajedrez porque solo les gustaba jugar, y otros que se han reciclado un poco hacia el entrenamiento y tal. Y bueno, y mi día a día, pues básicamente es trabajar desde que me despierto hasta que me acuesto, básicamente, porque hay un montón de cosas que hacer, la verdad. ¿Cómo aplicas un poco lo que hablamos al principio de la conversación de los principios a la hora de enseñar ajedrez? Pues yo tengo un principio para enseñar en ajedrez que es: solo tienes que ofrecer el mínimo de información necesaria para dar un paso adelante. Es un principio muy simple y que la mayor parte de los entrenadores y profesores incumplen. ¿Un paso adelante o la explicación de un tema o cómo valoras que es un paso adelante? Entonces, creo que es muy importante, tú tienes que tener un plan. Me refiero, esta persona está en un nivel, por ejemplo, no sabe jugar al ajedrez y quieres que llegue a aprender a mover las piezas. Entonces, tú tienes que establecer una serie de metas, una a una. Y después, tienes que conseguir que llegue a la meta. Imagínate, hay 15 metas, ¿vale? Para aprender a jugar al ajedrez. Tienes que enseñarle lo suficiente para que llegue hasta la meta número 1. Y solo eso, porque si le das más información, luego no la va a poder aplicar. Vas a tener sobreinformación. Y entonces es muy importante dar la cantidad de información adecuada. Pasa muchísimo en el póker. Porque es que si enseñas de más, ya la gente no sabe qué hacer. Pero el problema es que es mucho más cómodo escribir un tocho y estúdialo. En cambio, hacer un trabajo súper sistemático de 0 a 100 en el que haces, ahora te voy a enseñar de 0 a 1, luego de 1 a 2, luego de 2 a 3, y voy a dedicarle un montón de tiempo para saber exactamente qué te voy a enseñar. Eso no se hace, y digamos que yo es en lo que me centro, porque me he dado cuenta que de esa manera la gente aprende mucho más rápido. De hecho, yo ahora he estado trabajando aquí en Bulgaria con un chico que tenía 1000 de Elo. Yo le creé un plan para que mejorara. En 15 clases llegó desde 1000 de Elo hasta 1500. Que, digamos, tener 1000 de Elo debe suponer estar entre los, yo qué sé, en el percentil 15 en el mundo. Y llegar a 1500 debe ser estar en el percentil 50. Estamos hablando en 15 horas de clase. Simplemente trabajando los principios. Sin memorizar, sin nada. Solo con principios y diciendo, ahora te quiero enseñar esto. Luego te quiero enseñar esto. Luego esto. Ni más ni menos. Y por desgracia no lo veo mucho en la educación, eso, pero bueno, es lo que yo aplico. No, o sea, el concepto es brutal y me parece muy interesante. De hecho, hay alguien que se acaba pasando por el podcast, estamos intercambiando emails, que es gallego también. Bueno, de hecho, casi triangulamos, ¿no? Porque tú eres de Orense, Pontevedra, este es de La Coruña, Anxo Pérez, de 8 Belts. Ah, sí, le sigo a veces, dice cosas muy interesantes, sí.
Pues él, bueno, cuando creó Chovels para enseñar chino, hablaba de esto. Te voy a enseñar lo que más se repite y lo que más necesitas ahora. No te voy a enseñar a decir almeja ni cacahuete. No necesitas saber todas las cosas que hay en un hospital, como le enseñan a los niños de 8 años en inglés. Necesitas saber una o dos cosas del hospital, una o dos cosas de aquí. Y desde ahí vas creando y aumentando tu círculo. Más que te doy aquí un pegote, aquí otro pegote, y cuando quieres crear una estrategia no puedes porque tienes pegotes sueltos. El concepto es exactamente el Efectivamente. mismo. Sí, sí, pues es exactamente lo mismo. Bueno, de hecho, a ver, tendré que contactar algún día con él o enseñarle un poco a jugar al ajedrez para intercambiar puntos de vista, porque sería muy Es una interesante. persona muy interesante. En parte final, si te parece, hago unas preguntas, suelen ser bastante breves, pero Ujú. puedes esperar lo que consideres, ¿vale? Vale. Un valor o principio que impere en tu vida. Es que llevo trabajando muchísimo toda mi vida, así que supongo que esfuerzo. ¿Un libro? Eh, Hace poco he leído el que yo creo que es el mejor libro, El secreto de la mente millonaria. Eh, bueno, si quieres decir algo más. Sí, bueno, creo, o sea, la gente ve ese libro y piensa, no, te está hablando de hacerte millonario. No, no. Los principios de los que te habla son súper potentes. Y el principio que dice, no hay problema grande, tú eres el pequeño. Tú cuando aplicas eso a cada cosa de tu vida, en plan, vale, esto es difícil para mí. No, no, esto no es difícil, yo soy pequeño, no estoy a la altura del problema. Sabes que el problema no está fuera, sino que está dentro de ti. Ese principio te cambia la vida. Tal cual, muy de acuerdo. Y la manera de detectar patrones financieros, por ejemplo, porque habla de, lo puedes usar para cualquier otra cosa, ¿no? De, ¿por qué hago esto? ¿Por qué he creado? ¿De dónde viene este hábito? O sea, yo he sacado toneladas de ahí. Sí, no, es brutal. ¿A qué dices que no? Mm, Decir que no es una palabra, hay que tener mucho cuidado, porque en el momento que dices que no, te estás cerrando muchas puertas. Y de hecho, digo que no a muy pocas cosas. Pero sobre todo lo que digo no es que a que la gente no respete mi tiempo. Eso, cuando una persona veo que no respeta mi tiempo, es como que hago, hasta aquí hemos llegado. Porque al final, si no respetamos el tiempo de los demás, no respetamos la vida de los demás. Sobre un error que hayas tenido, ¿qué expectativas tenías de que fuera a ocurrir? ¿Qué ocurrió y qué aprendiste? Pues creo que cuando me fui a vivir a Madrid, por algún motivo, yo tenía de los 18 a los 22, 23 años cuando estuve en Madrid, que fue una época en la que no conseguí progresar tanto como me gustaría en ajedrez, no conseguí rodearme al 100% de esas personas que me podrían hacer crecer. Y a partir de ese momento me he dado cuenta de lo importante que es personas a tu lado que sumen. Y lo importante que es no tener a ni una persona a tu lado que te reste. Porque en el momento que tienes una persona que te resta, estás quitando la influencia positiva de 4 o 5 personas. Muy interesante. Ya sabes preguntas, no es un interrogatorio muy largo. Mm. Ha sido un placer hablar contigo, o sea, la verdad es que ha sido súper, o sea, tengo ganas de seguir hablando, pero como te he dicho, va a ser inviable hoy. Espero que podamos hacer segunda parte, que si vienes Sí, por España vengas de visita y hagamos segunda parte, o si no, yo le prometí a Bulgaria que iba a volver, porque es que no me dio tiempo a probar todos los restaurantes, bueno, cuando vengas así aquí que... tienes tu casa, que lo sepas. De hecho, tengo que ir Sí. en invierno porque al sureste está la piscina esta de agua termal que fuimos en verano y estaba muy caliente. Bueno, es que sabes que las ciudades termales, bueno, está Budapest, luego está Orense y la siguiente es en Bulgaria ya. Bueno, Y a ver, las fuentes en... me hacía mucha gracia que me decían, no, no, aquí tenemos unas aguas termales tremendas. Digo, a ver, que vengo de Orense, tampoco. Sí, me sorprendió. De hecho, la fuente, bueno, sí, es no una fuente, pero bueno, las cañerías que hay en el centro de la ciudad y había cola para coger agua a la hora que Sí, sí. fueras. Tiene unas propiedades medicinales muy buenas ese agua. Supuesto, digo, porque la gente no para cogerla o eso o la vende luego. No, 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 sí, no, es.
Es muy buena. Conozco mucha gente que lo hace a menudo, va por agua y que se sienten mejor. Bueno, Iván, pues muchas gracias por tu tiempo y Gracias por a todo tu ti. conocimiento. Igualmente he aprendido un montón y además de igualar cosas entre póker y ajedrez, y además cuando igualas las cosas al final es como que tu conocimiento aumenta, porque hay cosas que ves que coinciden, otras cosas que son distintas y al final digamos que tu percepción del mundo aumenta y es mejor. Así que muchísimas gracias por todo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.